Eduardo Gálvez tenía 58 años cuando, por primera vez en mucho tiempo, volvió a recibir algo de su hija biológica, Isabela. Fue un pequeño paquete de cartón, bien cerrado, con su nombre escrito a mano y una caligrafía que reconocería en cualquier parte. El sobre decía «Feliz Día del Padre». Al verlo, algo en su pecho se agitó. Era un gesto simple, pero para él significaba una grieta en una muralla de años de silencio. Vivía en Mérida, México, con su esposa Marta y su hijastra Carla. Desde hacía más de 2 décadas, había aceptado criar a Carla como propia después del turbulento divorcio de su primer matrimonio. En ese proceso, había perdido la custodia de Isabela, quien fue enviada a vivir con los abuelos maternos tras una serie de alegaciones que, con el tiempo, Eduardo prefería no revisar. Marta siempre le decía, lo que no se lucha, se olvida. La vida con Marta fue práctica, no amorosa. Una convivencia tranquila pero sin ternura, sin fotos en las paredes ni risas en la mesa. Carla, ahora con 26 años, era una joven distante, amable en lo superficial, pero sin esa chispa de vínculo genuino. Eduardo se decía a sí mismo que eso era normal, que los años cambian a las personas, pero en el fondo guardaba una herida que nunca cicatrizó, la ausencia de Isabela. Cuando abrió la puerta esa mañana y vio al mensajero con el paquete, no pudo evitar sentir mariposas en el estómago. Subió con cuidado, lo colocó sobre la mesa del comedor y lo miró durante minutos. No sabía si abrirlo o dejarlo ahí, intacto, como una especie de milagro que prefería no arruinar. Fue entonces cuando Marta lo vio. «¿Qué es eso?», preguntó con tono seco. «Es de Isabela», dijo él con voz baja. La reacción de su esposa fue inmediata. «No lo abras. ¿No ves que solo quiere manipularte de nuevo?». La furia en los ojos de Marta lo desconcertó. No era usual que se alterara así. Eduardo intentó argumentar, pero ella insistió. «Si la dejas volver a tu vida, va a destruir lo que hemos construido». Él, temeroso, cedió. Guardó la caja en un cajón del armario de herramientas del cuarto de servicio. Durante días, no volvió a hablar del tema, pero algo dentro de él comenzó a agitarse con fuerza. Cada noche, antes de dormir, pensaba en la caja, en las posibilidades. ¿Y si Isabela le escribía una carta de perdón? ¿Y si le enviaba fotos de su infancia? ¿Y si necesitaba ayuda? Recordaba su risa de niña, sus dibujos torpes pegados en el refrigerador, las veces que la alzaba para que alcanzara el columpio. Y al mismo tiempo se repetía las palabras de Marta. «Ella te dio la espalda». Fue un domingo por la noche, mientras Marta y Carla estaban fuera en una cena de amigas, que Eduardo bajó al cuarto de servicio y sacó la caja. La llevó consigo a la sala, la colocó sobre sus piernas y con manos temblorosas despegó la cinta. Dentro encontró un álbum artesanal, cuidadosamente hecho, con páginas decoradas a mano. En la portada, con letra firme, decía, «Para el papá que nunca dejé de amar». Eduardo sintió que el aire le faltaba. Pasó las primeras páginas con una mezcla de nostalgia y vértigo. Había fotos de cumpleaños, cartas que Isabela escribió y nunca envió, dibujos de cuando era niña, e incluso un video en pendrive con una recopilación de momentos que él ni siquiera recordaba haber sido filmados. Ella le hablaba a cámara, ya adulta, diciendo, «Papá, este es mi regalo, porque tú estuviste, incluso cuando te obligaron a estar lejos». En medio del llanto, Eduardo sintió algo que no sentía desde hacía años. Verdad, no necesidad, no culpa, no deber, sino verdad. Aquella caja no era un intento de manipulación, como Marta aseguraba, sino un grito de amor que había esperado décadas para ser oído. Y en ese instante lo supo. No podía seguir viviendo negando su propia historia. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho si fueras Eduardo? Deja tu comentario, suscríbete para más relatos reales como este y cuéntanos, ¿desde dónde y a qué hora estás viendo esta historia? Comparte este video con alguien que necesite recordar que el amor siempre encuentra su camino. Después de ver todo el contenido de la caja, Eduardo pasó el resto de la noche en vela. No podía dejar de pensar en cómo había permitido que tantos años pasaran sin intentar entender lo que realmente había ocurrido.
Recordaba cómo durante el proceso judicial de su divorcio, su abogado le había recomendado no confrontar a su exesposa. Lo mejor para la niña es la estabilidad, decían. Pero nadie pensó en lo que sería mejor para él como padre. Con el álbum aún sobre la mesa, Eduardo tomó su celular y buscó el número de Isabela. No estaba. Nunca se había atrevido a escribirle. Revisó redes sociales, buscó fotos, publicaciones, cualquier rastro. Finalmente encontró un perfil. Isabela Gálvez, artista visual, Ciudad de México. La reconoció al instante. Sus ojos eran los mismos, aunque más maduros. La biografía decía, hija de un hombre que me enseñó lo que es el amor sin condiciones. Eduardo no sabía si enviar un mensaje o esperar. El miedo al rechazo era fuerte. Pensó en Marta, en Carla, en cómo eso cambiaría todo. Pero luego miró el álbum y entendió que lo que realmente debía temer era seguir postergando lo que amaba. Escribió, hola Isabela, recibí tu regalo, no tengo palabras, ¿podemos hablar? Lo envió y se quedó mirando la pantalla como si el universo dependiera de 3 puntitos. La respuesta llegó 1 hora después. Hola papá, pensé que no lo abrirías. Gracias por escribir. Claro que sí. ¿Podemos vernos? Esa línea fue como una explosión en su pecho. Eduardo se vistió y salió a caminar. No podía quedarse encerrado con tanta emoción dentro. La ciudad parecía distinta, más viva, más suya. Después de tantos años, la posibilidad de recuperar a su hija le daba una fuerza que no sabía que aún tenía. Al día siguiente, Eduardo no dijo nada a Marta. Fingió que todo seguía igual, pero por dentro algo había cambiado. Se citó con Isabela en un café tranquilo del centro. Cuando la vio llegar con su pelo suelto, sus ojos brillantes y una mezcla de nerviosismo y alegría, no pudo evitar llorar. Ella se acercó, lo abrazó con fuerza y dijo, no quiero reproches, solo verte, solo hablar. Y así fue. Hablaron durante horas, de todo, de lo que vivieron, de lo que perdieron, de lo que les ocultaron. Isabela le confesó que muchas veces le escribía cartas, pero nunca las enviaba porque su madre se las rompía. Que durante años creyó que él la había abandonado hasta que encontró documentos y cartas escondidas entre las cosas de su abuela. Ahí entendió que su padre había luchado más de lo que le contaron. Eduardo, en silencio, la escuchaba como si cada palabra limpiara una herida. No necesitaba justificar nada. Ella no estaba ahí para cobrar cuentas, sino para cerrar un ciclo. Papá, no quiero vivir con rencor. Quiero conocerte. Quiero que formes parte de mi vida. Si tú también quieres. Eduardo tomó sus manos y con la voz quebrada respondió, no quiero nada más que eso, hija. En los días siguientes, comenzaron a verse con más frecuencia. Eduardo le mostró fotos antiguas, le contó historias de su infancia. Visitaron lugares que solían recorrer cuando ella era pequeña. Isabela llevó a su padre a su taller de arte, le mostró sus cuadros, le presentó a su pareja y juntos comenzaron a reconstruir algo que nunca debió haberse roto. Si este relato tocó tu corazón, déjanos un comentario contando tu parte favorita. Suscríbete para más historias reales y compártela con alguien que necesite sanar viejas heridas. Aquí contamos historias de vida que merecen ser escuchadas y la tuya también puede ser una de ellas. Eduardo empezó a notar que algo dentro de él cambiaba. Volver a tener a Isabela en su vida no solo le devolvía la paz, también le devolvía identidad. Durante años se había resignado a un rol secundario en su propia familia. Con Marta y Carla siempre fue el proveedor, el silencioso, el que no se quejaba. Pero con Isabela podía ser él mismo. Podía reír, llorar, hablar de sueños y temores. No había juicio, solo afecto, pero ese renacer trajo consecuencias. Una tarde, mientras regresaba a casa, Marta lo esperaba en la sala con el álbum de fotos en la mano. Lo había encontrado en el cajón del armario. Estaba pálida, con los labios tensos y los ojos encendidos. ¿La abriste?, preguntó con una voz que más que enojo traía miedo. Eduardo no mintió. Sí, y la vi, y la abracé, y estoy volviendo a vivir gracias a eso. Marta explotó. Le lanzó acusaciones. Le dijo que estaba traicionando todo lo que habían construido,
que era un ingenuo por caer en el juego de una hija que lo había abandonado. Eduardo no respondió. Ya no necesitaba justificar sus sentimientos. Solo dijo: «No me pidas que renuncie a mi hija por tu comodidad. No otra vez». Esa noche, durmió en el cuarto de servicio, como un extraño en su propia casa. Carla, al enterarse, se mostró fría. «Haz lo que quieras, papá, pero no nos arrastres a tu drama». Esas palabras le dolieron, pero también lo liberaron. Por años creyó que Carla lo veía como un verdadero padre. Ahora entendía que había sido funcional, no emocional. Había estado allí por deber, pero nunca fue realmente amado. Lo que tenía con Isabela era diferente. Era mutuo. Pasaron semanas de silencios tensos, miradas esquivas y cenas en silencio. Eduardo empezó a pasar más tiempo fuera de casa. Volvió a pintar, una pasión que había abandonado hacía décadas. Isabela lo animaba, lo visitaba en el parque, le llevaba bocadillos. Se convirtió en un compañero artístico, pero también en su confidente. «Te extrañé tanto, papá. No sabes cuánto deseaba esto». Un día, Eduardo tomó una decisión. Sacó una vieja maleta del armario y comenzó a empacar. Marta lo observó desde la puerta sin decir una palabra. Cuando terminó, se detuvo frente a ella y le dijo: «Gracias por los años compartidos, pero no puedo seguir negándome a mí mismo». Ella no lo detuvo. Solo dijo: «Te vas a arrepentir». Pero Eduardo sabía que no. Por primera vez en años sentía certeza. Se mudó a un pequeño departamento cerca del taller de Isabela. Era modesto, con paredes blancas y una vista al parque. Cada mañana salía a caminar, tomaba café en la esquina y luego se sentaba a pintar. Se sentía viejo, sí, pero más vivo que nunca. La libertad tenía el sabor de lo auténtico. La soledad no era triste, era digna. Con el paso del tiempo, padre e hija comenzaron a hablar en voz alta de todo lo que les fue robado, de los cumpleaños no celebrados, de los abrazos que faltaron, de los cuentos que quedaron sin final. Eduardo lloraba con frecuencia, pero ya no por tristeza, sino por limpieza. Por fin, podía sentir sin miedo. Isabela organizó una pequeña exposición con los cuadros que su padre había pintado. La llamó Reencuentros. Invitó a sus amigos, a vecinos, a colegas artistas, y al final del evento subió al escenario y dijo: «Este es mi papá. No es perfecto, pero es valiente, y estoy orgullosa de que lleve mi apellido». Eduardo lloró frente a todos, no por vergüenza, sino por gratitud. Aquella noche, mientras cerraban el lugar, abrazó a su hija y le susurró: «Gracias por no rendirte conmigo». Y ella respondió: «Gracias por haberme esperado, aunque no lo supieras». A partir de ese momento, la vida de Eduardo adquirió un nuevo ritmo. La gente en el barrio comenzó a conocerlo como el pintor del parque. Algunos le pedían retratos, otros solo se acercaban a conversar. Su soledad se llenaba de voces nuevas, de risas sinceras, de calor humano que hacía mucho no sentía. Por dentro, seguía procesando culpas antiguas, pero ya no desde la vergüenza, sino desde la sanación. Una mañana, mientras tomaba café con Isabela, ella le entregó una caja envuelta con papel azul. «Es algo que encontré entre las cosas de la abuela antes de que muriera», explicó. Eduardo la abrió y dentro encontró cartas que él había enviado años atrás, todas sin abrir. También había fotos de cuando Isabela era bebé, dibujos que él mismo le había hecho, incluso una servilleta manchada de pintura con un «Te amo» infantil escrito con marcador. Eduardo rompió en llanto al ver aquello, no por la pérdida, sino por el rescate. Era como si una parte de su historia volviera a él. Isabela lo abrazó por detrás y le dijo: «Nunca dejé de buscarte, aunque a veces me hicieran creer que era inútil». Ese día, decidieron comenzar un proyecto juntos, ilustrar un libro de memorias con imágenes y relatos de su reencuentro. Mientras trabajaban en el Mimio Mecinto libro, Carla apareció una tarde en la puerta del departamento. Estaba visiblemente incómoda. Llevaba una bolsa con documentos. «Papá, vine a traerte esto. Es el traspaso del seguro que pusiste a mi nombre. No lo quiero. Haz con él lo que te parezca». Eduardo la invitó a pasar, pero ella se negó. Solo quería cerrar este capítulo. Se marchó sin mirar atrás. Eduardo sintió tristeza, pero no sorpresa.
Ya había entendido que la familia no siempre se define por la sangre o la costumbre, sino por la elección. Y él elegía a Isabela no por obligación, sino por amor genuino. Esa claridad le dio paz. Días después, Marta lo llamó. Era la primera vez que hablaban desde que él se fue. Su voz sonaba más cansada, menos agresiva. Le preguntó si estaba bien, si necesitaba algo. Eduardo respondió con cortesía, pero con firmeza. Estoy bien. Gracias por preguntar. Espero que tú también encuentres tu paz. Fue una conversación breve, pero necesaria. Cerraba un ciclo. La exposición Reencuentros tuvo tanto éxito que una editorial pequeña se interesó en publicar el libro que estaban creando. Isabela y Eduardo pasaron semanas revisando textos, seleccionando ilustraciones, eligiendo la portada. Era un proceso lento, pero hermoso. Cada página era una costura sobre las heridas del pasado. Cuando finalmente salió el primer ejemplar impreso, Eduardo lo sostuvo entre sus manos como si fuera un nieto recién nacido. Este libro es la prueba de que nunca es tarde para regresar a casa, dijo en la presentación oficial. La audiencia aplaudió de pie. Algunas personas lloraban. Isabela lo miraba con orgullo. Esa noche, al volver al departamento, Eduardo colgó en la pared una copia del retrato que Isabela le había hecho. Él sentado en un banco del parque, pincel en mano, mirada serena. Debajo una frase escrita con tinta azul. Papá, siempre fuiste mi hogar. Y al mirar ese cuadro, Eduardo supo que, aunque había perdido muchos años, el tiempo que le quedaba por delante sería vivido con plenitud, verdad y amor. Por primera vez en décadas, no sentía que debía explicarse a nadie, solo vivir. Con la publicación del libro, llegaron también nuevas oportunidades. Universidades locales comenzaron a invitar a Eduardo e Isabela para charlas sobre arte, reconciliación y memoria. Padre e hija se presentaban ante auditorios llenos, y cada historia que contaban se convertía en una semilla en corazones ajenos. Gente de todas las edades se acercaba a decir, gracias, me dieron valor para buscar a mi padre, o ahora entiendo a mi hija. Pero el cambio no solo se dio afuera. Dentro de Eduardo brotó algo aún más profundo, el perdón. No solo hacia Marta o Carla, sino hacia él mismo. Durante años se había castigado por no haber hecho lo suficiente, pero ahora comprendía que muchas veces uno hace lo que puede con lo que tiene, y que a veces eso es más de lo que creemos. Una tarde, mientras pintaba en el parque, una niña pequeña se le acercó. Le recordó tanto a Isabela cuando era niña que se le nublaron los ojos. La niña le preguntó si podía pintar con él. Eduardo le dio un pincel. La madre de la niña se quedó observando desde lejos, sonriendo. Cuando la pequeña terminó su dibujo, le dijo, «Gracias, señor, me hiciste sentir como en casa». Eduardo la miró y pensó, «Esto es lo que vine a hacer». Ese mismo día, Isabela le trajo una noticia inesperada. Estaba embarazada. Eduardo la abrazó con fuerza. Lloraron juntos, reían como niños. «Voy a ser abuelo», murmuró. Y en ese momento, sintió que la vida le estaba regalando una segunda oportunidad completa. No solo como padre, sino como guía, como sostén, como amor visible y presente. Empezaron a preparar juntos una habitación en el departamento de Isabela para el bebé. Pintaron murales, compraron libros, armaron cunas. Eduardo, con manos de abuelo primerizo, revisaba cada detalle. Sentía que esa llegada era como un puente entre el pasado y el futuro, un símbolo de continuidad, de lo que se reconstruye desde el amor. Durante una presentación de su libro en otra ciudad, Eduardo compartió por primera vez la carta que Isabela le escribió dentro de la caja. La leyó en voz alta, sin temblores. Al terminar, todo el auditorio se levantó a aplaudir. Había un silencio reverente, como si el eco de esa carta hubiera tocado algo íntimo en cada presente. Cuando regresó a Mérida, recibió una carta manuscrita en su buzón. Era de Carla. En ella decía, «No sé si algún día podré entender todo lo que pasó, pero me alegra que estés bien. Vi tu libro, es hermoso. Gracias por haberme criado con dignidad. Perdón si no supe demostrarlo». Eduardo la leyó en silencio. No había rencor, solo un suave cierre. Esa noche escribió una línea en su diario.
Uno no elige siempre cómo se rompen los vínculos, pero sí puede elegir cómo sanarlos. Apagó la luz, se sirvió un té y se quedó mirando el retrato en la pared. Pensó en su hija, en su futuro nieto, en los días por venir, y comprendió algo simple pero profundo. Había vuelto a nacer. La llegada del nieto, al que Isabela decidió llamar Tomás en honor al abuelo de Eduardo, marcó una nueva etapa en su vida. Desde el primer instante en que lo sostuvo en brazos, sintió un estremecimiento profundo. Este niño no solo es familia, es una promesa, pensó. Una promesa de hacer las cosas bien, de estar presente, de no repetir viejos silencios. Los días pasaron entre pañales, cuentos antes de dormir y pinturas nuevas que ahora incluían los diminutos pies de Tomás como parte de la obra. Eduardo decoró su estudio con fotos del bebé, y cada vez que alguien lo visitaba no podía evitar hablar de él. Tiene la mirada de su madre y la calma que yo nunca tuve a su edad, decía con ternura. Una mañana, mientras paseaban con el cochecito por el parque, se cruzaron con Marta. Estaba sentada sola en una banca, leyendo. Al verlos, se levantó, titubeó y se acercó con una sonrisa contenida. ¿Puedo?, preguntó señalando al bebé. Isabela, con una madurez sorprendente, asintió. Marta acarició la cabeza de Tomás y dijo: «Es hermoso, me alegra que estén bien». Fue todo, pero fue mucho. Después de ese encuentro, Marta comenzó a enviar mensajes esporádicos. Eduardo respondía con cortesía, sin abrir puertas, pero sin cerrarlas con violencia. Comprendía que no todos los vínculos se sanan igual y que a veces solo queda aceptar, agradecer el pasado sin arrastrarlo al presente. El libro que escribieron con Isabela fue traducido a otros idiomas. Les llegó una invitación para presentarlo en Colombia, luego en Argentina, después en España. Eduardo viajaba con emoción, pero siempre volvía rápido. No quería perderse ni un segundo de la infancia de Tomás. Cada paso, cada palabra nueva, cada dibujo con crayones en la pared eran un tesoro. Durante una entrevista en un canal de televisión, el periodista le preguntó: ¿qué aprendió después de todo lo que vivió? Eduardo miró a la cámara y respondió: que el amor no siempre llega cuando queremos, pero siempre vale la pena esperarlo, y que ser padre no es una tarea, es un acto de fe. Al volver de ese viaje, encontró un sobre bajo su puerta. Era de Carla. Esta vez había dentro una foto de los tres: él, Carla niña y Marta en una antigua Navidad. Detrás, un escrito: «Gracias por haber estado, aunque yo no supiera valorarlo. Si algún día quieres tomar un café, estaré aquí». Eduardo sonrió. No sabía si respondería, pero algo en su pecho se aflojó. El paso del tiempo trajo consigo arrugas nuevas, dolores en la espalda y una serenidad que antes no conocía. Eduardo ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Pintaba por placer, escribía cartas a su nieto que serían abiertas cuando cumpliera 18 años, y cocinaba los domingos para Isabela y su pareja. Una de esas tardes Tomás se le acercó con un dibujo. Era un hombre mayor de barba blanca, con un niño en brazos y un sol enorme detrás. «¿Eres tú, abuelo?», dijo. Eduardo se emocionó. Colgó el dibujo junto al retrato que Isabela le había hecho años atrás. Ahora la pared era un mural de historias, una línea del tiempo tejida con amor recuperado. Y mientras miraba esas imágenes, comprendió que la vida, con todas sus grietas, puede aún ofrecer belleza, que el perdón no borra el pasado, pero ilumina el presente, y que a veces solo se necesita una caja olvidada, una hija valiente y un poco de silencio para volver a nacer. Con el paso de los años, Tomás creció rodeado de historias, no solo las que su madre le contaba por las noches, sino también las que su abuelo le narraba mientras pintaban juntos. Eduardo no le ocultaba las cicatrices de su pasado, pero las contaba como quien comparte un mapa de tesoros, con respeto, sin rencor y con sabiduría. Las cosas malas que nos pasan no nos definen, hijo. Lo que hacemos con ellas, sí, solía decir. Isabela empezó a recibir reconocimientos por su arte. Algunas de sus obras fueron adquiridas por museos y fundaciones. En cada exposición dedicaba una sección a su padre. La gente preguntaba por él, por su historia,
y Eduardo, aunque tímido, aceptaba participar. Descubrió que su voz, antes silenciada, podía inspirar a otros, que su historia, tan común y al mismo tiempo tan única, tenía un valor incalculable. Una noche, mientras cenaban los tres juntos, Tomás preguntó: «Abuelo, ¿qué querías ser cuando eras niño?». Eduardo sonrió, pensativo. «Quería ser arquitecto, pero la vida me llevó por otros caminos». Tomás respondió: «Yo quiero construir cosas contigo». Esa frase quedó resonando en el aire. Fue más que un deseo infantil, fue una promesa. Inspirado por esas palabras, Eduardo y Tomás comenzaron a construir maquetas juntos. Casas de cartón, puentes de madera, castillos imposibles hechos de imaginación. Esos momentos se convirtieron en rituales sagrados, y cada estructura levantada era, en el fondo, una metáfora. Estaban reconstruyendo un linaje desde el juego. Un día, Marta reapareció, esta vez con un ramo de flores en la mano. Tocó la puerta del estudio y esperó. Eduardo la invitó a pasar. Hablaron largo rato. Ella confesó que estaba enferma, que había perdido mucho en la vida y que se dio cuenta, tarde, de cuánto había herido. No pidió perdón explícitamente, pero su mirada era de quien ya no llevaba escudos. Eduardo la escuchó con respeto. «No te guardo rencor, pero mi vida ya tomó otro rumbo», dijo con serenidad. Antes de irse, Marta dejó una carta dirigida a Isabela. Nunca supieron exactamente qué decía. Isabela la leyó en privado, lloró en silencio y después la quemó. «Algunas cosas se entierran para que no vuelvan a doler», dijo simplemente. Y Eduardo respetó su decisión. La salud de Eduardo comenzó a deteriorarse lentamente. Nada grave al principio, pero su cuerpo empezó a mostrar señales del paso del tiempo. Dolor en las articulaciones, visión más borrosa, cansancio persistente. Aún así, se negaba a detenerse. Seguía pintando, caminando por el parque, contando historias en escuelas. Un día, en una charla escolar, una niña levantó la mano y le preguntó: «¿Usted cree que el amor puede volver?». Eduardo sonrió. «El amor nunca se va. A veces se esconde, a veces lo enterramos sin querer, pero si lo llamas con honestidad, siempre vuelve. A su manera, pero vuelve». Esa respuesta se volvió viral en redes sociales. Alguien la grabó y la compartió. Millones de personas la vieron. Eduardo se convirtió, sin querer, en una figura de sabiduría popular. Recibía cartas de personas de todo el mundo que le agradecían por enseñar que la reconciliación era posible, que nunca era tarde para sanar. En su última exposición titulada Raíces, Eduardo presentó una serie de cuadros sobre la paternidad, el tiempo y el perdón. El evento reunió a 3 generaciones: él, Isabela y Tomás. En el discurso de apertura, Isabela dijo: «Mi padre no fue perfecto, pero fue valiente, y gracias a él aprendí que una vida rota aún puede florecer». Con el cierre de la exposición Raíces, Eduardo sintió que una etapa se completaba. Ya no tenía pendientes con el pasado. Había dicho lo que necesitaba decir. Había amado sin miedo. Había corregido errores no con palabras, sino con presencia. Cada trazo en sus cuadros, cada historia contada a Tomás, era una forma de reparar lo que antes creyó irremediable. Los médicos recomendaron que redujera su ritmo. Su corazón estaba frágil, su cuerpo pedía descanso. Isabela y Tomás le prepararon una habitación en su casa, más cómoda, más cálida. Al principio, Eduardo dudó. No quería ser una carga. Pero cuando Tomás le dijo: «Abuelo, tú no eres peso, eres raíz», no pudo negarse. Los días se volvieron más lentos, pero no menos ricos. Eduardo enseñó a Tomás a jugar ajedrez, a cuidar plantas, a reconocer las emociones con palabras. Le escribía cartas cada semana, con anécdotas y consejos, sabiendo que algún día serían su legado. Cada noche, Isabela le daba las buenas noches con un beso en la frente. «Gracias por quedarte», decía ella. «Gracias por buscarme», respondía él. En una tarde tranquila, mientras el sol caía por la ventana del estudio, Eduardo se quedó dormido en su sillón favorito, con un libro en el regazo y una sonrisa en el rostro. Cuando Isabela lo encontró, supo que se había ido en paz. No hubo dolor, no hubo soledad, solo la certeza de haber cerrado todos los círculos. El funeral fue íntimo.
rodeado de arte, flores blancas y música suave. No hubo discursos largos, solo una lectura de la última carta que Eduardo escribió para Tomás. Nunca tengas miedo de sentir. Lo que se siente, se transforma, y lo que se transforma, sana. Isabela guardó esa carta en una caja de madera, junto a la foto de ellos pintando juntos en el parque. Con el tiempo, Isabela abrió una fundación en su nombre. Fundación Eduardo Herrera, Arte y Reparación. Brindaba talleres gratuitos para adultos mayores, exposiciones de artistas que habían renacido tras el dolor y un rincón especial donde los niños pintaban libremente, como Tomás hacía con su abuelo. La primera pared de ese centro tenía un mural enorme, el retrato de Eduardo, pincel en mano con la frase «Nunca es tarde para volver a amar». Tomás creció con el corazón lleno de historias. En cada cumpleaños leía una carta de su abuelo. En cada decisión importante pensaba «¿Qué haría él?». Y cuando cumplió 18 años tomó una decisión propia: estudiar psicología. Quería ayudar a otros a reconstruirse como su abuelo lo había hecho. Quiero acompañar a quienes creen que es tarde y demostrarles que no lo es. Años después, Tomás escribió un libro. Lo tituló Raíces Profundas, y en la dedicatoria decía: «A mi abuelo, que me enseñó que los hombres también lloran, que pedir perdón es de valientes, y que el amor verdadero se construye con tiempo y verdad». Fue un éxito de ventas, pero más importante aún, fue un faro para miles. Isabela envejeció con serenidad. Nunca volvió a hablar mal de su madre. La vida le había mostrado que algunas cosas no cambian, y que otras, con esfuerzo, sí. Su legado estaba en su arte, en su hijo, y en la memoria viva de un hombre que un día decidió abrir una caja y, en lugar de encontrar dolor, encontró un camino de regreso a sí mismo. Porque a veces solo hace falta una caja olvidada y el valor de mirar hacia adentro para comenzar de nuevo. Y en ese nuevo comienzo, quizás está lo más puro que la vida tiene para ofrecer: un hogar verdadero, una segunda chance y un amor que renace.